rotación. Ahí. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vemos este cuerpo, ¿lo ven? Ese cuerpo de línea de trazos, que está en un movimiento de rotación y a su vez traslación. ¿Sí? Fíjense que el centro de masa del cuerpo, que se encuentra acá, se va moviendo, el centro de masa se mueve, y además los puntos de la periferia del cuerpo tienen velocidad tangencial. Bien, se dice que este cuerpo rueda sin deslizar, no desliza. Y fíjense ustedes que el punto de abajo da toda una vuelta y llega acá y recorre el perímetro de la circunferencia hasta este punto. ¿Sí? Eso significa que rueda sin deslizar, porque la posibilidad sería que el cuerpo se deslice. En este caso está rodando sin deslizar. Bien. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, que nos faltó. Nosotros vimos traslación, rotación y ahora vamos a ver rotar sin deslizar. Ah, esperen un segundito. Esperen un segundito, por favor. Que les quiero poner algo que después me voy a olvidar. ¿Dónde está? En ese link que le puse ahí, ¿sí? En el chat, ¿lo ven? ¿Se ve el link que puse en el chat? Sí, se ve, profe. Bueno, en ese link hay un video que hizo Chuli, no sé si ustedes la conocen, que es una becaria, es una alumna, pero es becaria y trabaja en la cátedra. Dura 37 minutos. Con ella hicimos este video que es complementario a la clase de hoy. O sea, la clase de hoy también sería ese video que ustedes pueden ver. ¿Qué es el video? ¿Cómo se resuelve un problema? ¿Cómo se resuelve un problema que tiene un cuerpo que está en traslación, un cuerpo que está en rotación, una polea que rota, y un cuerpo que está en rototraslación, o sea, en rodar sin deslizar? Tres cuerpos con los tres movimientos que hemos tenido. ¿Cómo se resuelven ese tipo de problema para cada caso, la explicación y la resolución? Con cada cosa explicada. El resuelto primero por dinámica y segundo por energía y comparado. Todo eso lo pueden hacer en ese video. Yo esta noche voy a subir una actividad. No hagan la actividad, no hagan las actividades sin haber visto, por favor, este video. Y si lo pueden ver un par de veces y anotar y hacer el problema ustedes, o sea, pararlo, anotar el problema y, y hacerlo, o después de haberlo visto hacerlo, copiarlo, para entender bien ese problema es fundamental. Porque ese es un video donde después de varios años de haber estado dando consultas, yo he encontrado muchas cosas que los alumnos me preguntaban en esas consultas. Todas esas preguntas que había en esas consultas yo las hice en un video. ¿Sí? Hice un video y expliqué esas cuestiones que se me repetían muchas veces. Por eso seguramente va a haber cuestiones que tengan dudas y a lo mejor ahí van a estar resueltas. Si algo no lo entienden, me lo preguntan. Les voy a dar una semana para hacer esa actividad, porque quiero que vean el video, que repasen bien, que empiecen a estudiar este tema porque estuvieron estudiando los otros temas. Si es necesario, la clase de la práctica de la semana que viene también. O sea que les voy a dar, lo voy a anotar hasta el jueves de la semana que viene a las 23:59. La idea es que traten de estudiar lo máximo posible para hacer bien esa actividad. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, que tenemos tiempo, pero hagan esto que yo les digo. Bien, repasemos un Profe, poquito lo que habíamos estudiado. ¿Sí? profe, después podés subir el link al Classroom. Sí, después lo subo. Ahora me acordé, lo subí ahora, pero después te lo subo al Classroom. Dale, gracias.
Si no lo subo, hágame acordar. Eh, el, el papel que cumplía el arco lo cumple el ángulo, θ en radianes. La velocidad tangencial, la velocidad angular omega. La aceleración lineal, la aceleración angular. La masa, el momento de inercia. La fuerza, el torque. ¿Sí? Bien. Y por eso nosotros, sabiendo esas análogas, la energía cinética de traslación la podemos escribir con la análoga de la masa, la inercia, la análoga de la velocidad lineal, la velocidad angular. La segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento, que era la suma de la fuerza neta igual a la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, bueno, ahora va a ser, en lugar de la suma de la fuerza, va a ser la suma de los torques. Y en lugar de la cantidad de movimiento va a ser L, porque la cantidad de movimiento angular se llama L, no P, que es la lineal. ¿Sí? Bien, y así con cada una de esas ecuaciones. Por eso nosotros decimos que una comparación dinámica de traslación y rotación, la causa que provoca el movimiento de traslación es la fuerza neta. ¿Sí? La fuerza neta provoca que el cuerpo esté en traslación. ¿Qué provoca que el cuerpo esté en rotación? El torque o el momento neto. ¿Sí? ¿Qué efecto produce la fuerza neta sobre el cuerpo en la traslación? Aceleración lineal. ¿Sí? Aceleración lineal. ¿Qué efecto produce en el cuerpo en rotación? Aceleración angular. ¿Sí? ¿Cuál es la inercia? En la traslación, la masa. En la rotación, el momento de inercia. Decíamos que el rol que cumplía la masa en la traslación ahora lo cumple el momento de inercia. Y que el momento de inercia no depende de la masa solamente, sino de cómo está distribuida la masa. Es una pregunta que siempre hago en las teorías. ¿Sí? ¿De qué depende el momento de inercia? ¿Qué es el momento de inercia? ¿Sí? Cumple el rol que cumplía la masa en la traslación. ¿Sí? Es el que le pone resistencia en el movimiento de rotación de un cuerpo. ¿Sí? Y no depende de la masa, sino depende de cómo está distribuida la masa. Y no es una propiedad intrínseca del cuerpo, porque depende del eje que yo tome, varía el momento de inercia. Bien, esas son preguntas conceptuales para esa instancia. La ley es la segunda ley de Newton, en términos de la aceleración, que dice que la fuerza neta, si actúa una fuerza neta sobre un cuerpo, este adquiere una aceleración, esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. En cambio, en la rotación, no alcanza con que exista una fuerza, tiene que existir un torque neto. Si existe un torque neto que actúa sobre un cuerpo, ese rígido, va a adquirir una aceleración angular. Esa aceleración angular va a ser directamente proporcional al torque neto e inversamente proporcional al momento de inercia con respecto al eje de rotación. Bien, esas son las comparaciones que hemos visto. Vamos al último tema. Vamos al último tema, que es rodamiento sin deslizamiento, o rodar sin deslizar, o rototraslación, ¿sí? O rototraslación. Todos esos nombres puede tener. Rodadura, algunos antiguamente le decían, ¿sí? Rodadura, rodar sin deslizar, rodamiento sin deslizamiento, rototraslación, para nosotros sería lo mismo. Fíjense en este dibujo lo que está pasando. Yo tengo el cuerpo en el tiempo t0, el cilindro está acá, ¿sí? Lo estoy viendo de costado, tiene un radio R y un centro de masa en este punto. Y marqué un punto A acá. Empezó a girar el punto A, se movió y ahora está en este punto. El punto A ahora está acá. Esta distancia, digo que va a ser igual a esta distancia. Si esa distancia delta S es igual a esa distancia delta X, estamos diciendo que el cuerpo rueda sin deslizar. ¿Sí? Si el punto A sigue estando acá, el cuerpo está en deslizamiento, ¿sí? Es traslación, no hay rotación. ¿Estamos? Si esta distancia es menor, no alcanza a cumplir con rodar sin deslizar. Bien,
Un caso importante de traslación y rotación combinada es el de rodar sin deslizar, como el movimiento que muestran en la figura en la que se puede apreciar cómo un cilindro de radio R rueda sobre un plano horizontal entre los instantes t y t0. ¿Sí? El centro de masa se desplaza a una distancia delta x. El centro de masa se desplazó esta distancia delta x. ¿Sí? En ese intervalo de tiempo. El desplazamiento es igual a la distancia delta S, que es lo que se mueve el punto del contacto, que es lo que se mueve el punto A, el punto de contacto con el plano horizontal. ¿Sí? Por lo tanto, se cumple que si el cuerpo rueda sin deslizar, delta X es igual a delta S. Bien. Si BSM es la velocidad del centro de masa, tangencial del centro de masa, y omega es la velocidad angular con respecto al eje de rotación, o sea, esto tiene una velocidad del centro de masa de traslación, como vimos antes, y una velocidad angular de rotación. Bien, la velocidad del centro de masa, ¿qué es? Delta X sobre delta T. ¿Estamos? Delta X sobre delta T me da la velocidad del centro de masa. Esta distancia dividido el tiempo, que es T0 menos T menos T0, perdón, es igual a la velocidad del centro de masa, que también va a ser igual al delta S, pero el delta X es igual al delta S. Entonces lo voy a escribir como delta S sobre delta T. ¿Y qué era el delta S? El arco. Lo lineal era lo angular por el radio. ¿Se acuerdan que si yo tenía, por la definición de radianes, si yo tenía el ángulo y el radio, podía determinar el arco? Entonces me queda R por delta tita sobre delta T. Y delta tita sobre delta T es omega. Por lo tanto, la condición de rodar sin deslizar, ¿sí? Significa que cuando un cuerpo rueda sin deslizar hay una relación sencilla entre la velocidad tangencial, B, del centro de masa tangencial, de su centro de masa, y la velocidad angular respecto a un eje que pasa por su centro de masa. ¿Cuál es esa relación? Que la velocidad del centro de masa es omega por R. Entonces, si el cuerpo rueda sin deslizar, se debe cumplir esta condición, que la velocidad del centro de masa sea igual a omega por R. Bien, fijemos lo que sucede ahora. Vuelvo a escribir la condición. Vamos a superponer los dos movimientos. Vamos a decir, bueno, primero el cuerpo está en traslación. Bien, ¿qué tiene? Un punto A, un punto B, un punto C, un punto D. Todos esos cuerpos, si se están trasladando, tienen una velocidad. ¿Sí? Que es la velocidad del centro de masa. Son todas esas velocidades iguales. Cualquier punto tiene la misma velocidad. Todos se están moviendo con la misma velocidad. Esto sería el dibujo de las velocidades si el cuerpo solamente se traslada. Si el cuerpo está en rotación, solo en rotación, digo que tengo una velocidad tangencial en este punto así, una velocidad tangencial en este punto así, una velocidad tangencial así, en este punto tendría una velocidad así, en este tendría una velocidad así, en cada punto tengo una velocidad tangencial, que vale la misma porque el radio es el mismo. ¿Cuánto es? Omega por R. ¿Sí? Si tomo un punto B acá, que está en la mitad del radio, la velocidad, esta, no es igual que esta, porque es la mitad, porque el radio es la mitad en este punto B. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengo traslación, tengo rotación. Lo sumo para tener rodar sin deslizar, los dos movimientos. Entonces, ¿qué sucede cuando lo sumo? Esta velocidad y estas sumadas me dan el doble. ¿Por qué? Porque omega por R es igual a B, por la condición, ¿ven? Omega por R igual a B. Entonces acá me queda que en este punto la velocidad es 2 veces B. En este punto tengo una velocidad horizontal, B centro de masa, y una tangencial, omega por R. ¿Cuánto me da la velocidad resultante? Esta hipotenusa. Y en este punto tengo una velocidad para allá, velocidad de centro de masa, y una velocidad tangencial para allá. Como por la condición
En ese punto la velocidad es cero. O sea que en el punto que está rodando, la velocidad relativa entre las dos superficies, el cilindro y la superficie de contacto, es cero. Es cero. Entonces decimos lo siguiente. Se puede observar que el cilindro gira alrededor de un eje que pasa por el punto de contacto, él gira alrededor del punto D, ¿sí? Del punto D. Este eje tiene una orientación fija, el eje es perpendicular, saliendo de la pantalla sería en este caso perpendicular al plano, en la dirección del movimiento. Como no hay deslizamiento, porque es rodar sin deslizar, el punto de contacto se encuentra en reposo instantáneo, dado que la velocidad es cero. A este eje que pasa por acá, el eje que pasa por el punto D, le llamamos eje instantáneo de rotación. EIR, eje instantáneo de rotación. ¿Vamos? Bien, eso nos va a servir para después resolver los problemas. El eje instantáneo de rotación, ¿cuál es? El punto de contacto acá. No importa que el cuerpo esté horizontal. Si el cuerpo está inclinado en un plano inclinado, también sería el punto de contacto que tenemos ahí. En ese punto, si rueda sin deslizar, la velocidad relativa es nula. Esa y estas son las dos condiciones de este movimiento. Vamos a resolver problemas de rodar sin deslizar. ¿Cómo resuelvo un problema? ¿Se entendió esto, chicos? ¿Se escuchan? Porque no hay ninguna pregunta. ¿Se escucha? Se escucha. ¿Preguntas? ¿Dudas? Perdón, dijo que en la velocidad C que estaba marcada en la tercera figura, ¿tenía algún nombre? No. No, porque en cada punto hay una velocidad distinta, ¿sí? En este punto de C, por ejemplo, si yo marco acá, si yo digo en este punto, ¿cuánto es la velocidad? Bueno, una es así, la tangencial, y la otra es así. Entonces tendría que hacer así, así, y en ese punto me daría esta velocidad, ¿se ve? Bueno, en cada punto las velocidades son distintas. En este punto, por ejemplo, acá, en este, la velocidad acá es esta. Acá es así. Y acá es para arriba. Quiere decir que acá la velocidad, ¿cómo es? Así. ¿Está? Toda esa velocidad no tiene ningún nombre. La única característica es que en D se llama, que la velocidad en D se llama, que el eje D, que pasa por D, es el eje instantáneo de rotación. Nada más. Gráficamente la composición de vectores es esa en la tercera figura. Está bien. Claro. O sea, la que hice recién, por ejemplo, en este punto, y en cada punto yo podría hacer la composición. No necesito hacer eso. ¿Sí? No necesito hacer eso realmente. Lo que quiero que entiendan es esto, que en este punto, lo que me interesa que ustedes entiendan es que acá, porque no le va a pedir nunca hacer eso, sino lo que le interesa es esto y este eje en donde la velocidad es cero. Eso pasa si el cuerpo rueda sin deslizar, porque si el cuerpo desliza, ¿cuánto vale la velocidad acá? Vale lo mismo en D, en C, en A, en B, en todos los puntos vale lo mismo. Si rueda sin deslizar y cumple con la condición de que B es omega por R, ahí tengo el eje instantáneo de rotación. Bien, ¿cómo resuelvo los problemas? Los problemas los puedo resolver por dinámica o por energía. ¿Sí? Y incluso por dinámica hay dos formas, dos variantes, que ahora vamos a ver. Por lo tanto, yo voy a dar tres formas de resolver este problema. ¿Qué pasa? Me pueden pedir, resuélvalo por energía y no puedo adoptar la de dinámica. Pero bueno, voy a dar los tres ejemplos. Vamos a empezar con consideraciones energéticas. ¿Cómo resuelvo el problema por consideración energética? Y obviamente que voy a plantear la suma de los trabajos de la fuerza no conservativas igual variación de energía mecánica. Y tendré en cuenta que en esta variación de energía mecánica va a aparecer que hay una energía potencial gravitatoria, puede haber, en ese caso que vimos recién no había, porque se movía en un plano horizontal, pero va a haber variación de energía cinética, de traslación y de rotación. Pero para eso fijémonos acá.
Se debe destacar que la velocidad angular con respecto al eje instantáneo de rotación es perpendicular a la hoja. ¿Se acuerdan ustedes que la velocidad angular era siempre perpendicular al plano que formaba la velocidad tangencial y el radio? Por lo tanto, si está vertical, como la pantalla está vertical, sale de la pantalla o va para atrás de la pantalla. Si estoy dibujando en la hoja, el dibujo ese que yo te mostré antes está en una hoja, está para arriba o para abajo de la hoja. Bien. Y esa velocidad angular con respecto al centro de masa o con respecto al eje instantáneo de rotación es la misma, ¿sí? Entonces, la energía cinética va a ser un medio del momento de inercia con respecto al eje instantáneo de rotación, porque es el eje que está rotando, por omega cuadrado, que sería omega EIR o omega centro, omega, la misma omega, las tres son iguales. Bien, pero el momento con respecto a este eje, no es el momento con respecto al centro de masa, sino con respecto a este eje. Yo tengo el momento de inercia con respecto al centro de masa, pero ahora lo quiero calcular con respecto a este eje. ¿Qué tengo que hacer para calcular el momento con respecto a este eje si yo tengo este momento de inercia? Aplicar el teorema de Steiner o de los ejes paralelos. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema de Steiner o de los ejes paralelos? Que el momento de inercia con respecto a un eje que no pasa por el centro de masa es igual al momento de inercia con respecto al centro de masa más el producto de la masa del cuerpo por la distancia al cuadrado entre los ejes paralelos. La distancia al cuadrado entre los ejes paralelos, entre el eje que pasa por el centro de masa del cilindro y por el eje que pasa por el punto donde está rotando, que es el eje instantáneo de rotación, es el radio. Es el radio. Por lo tanto, reemplazando en esta expresión el momento de inercia por Steiner, me queda eso. Haciendo distributiva, me queda lo siguiente. Me queda esto. ¿Sí? Y, ¿qué sé yo? ¿Qué sé? Que la condición es que B es igual a R por omega. Despejo omega acá y me queda B sobre R. Omega cuadrado es B cuadrado sobre R. Eso lo reemplazo acá. Entonces, ¿qué me queda? Esto queda igual y esto queda un medio de R cuadrado por B cuadrado sobre R cuadrado. Y este R cuadrado se va con este R cuadrado. Y me queda esta expresión. En esa expresión, si ustedes se fijan, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Qué es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? ¿Qué sería eso? La energía cinética de traslación. De traslación. ¿Y qué es un medio de I centro de masa por omega cuadrado? La de rotación. La de rotación. Por lo tanto, cuando yo quiera resolver el problema, eso lo dice acá, cuando yo quiera resolver el problema por consideración energética, después vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Lo que voy a hacer es plantear la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas igual a la variación de energía mecánica. ¿Y qué tengo como variación de energía mecánica? La variación de energía cinética de traslación y la variación de energía cinética de rotación. Voy a poner las dos. ¿Sí? Entonces voy a poner las dos variaciones. Directamente, nada más que eso. Una con respecto a la variación de energía cinética con respecto al centro de masa. ¿Sí? El momento de inercia con respecto al centro de masa. Eso es la energía cinética de rotación. Y después un medio de m por b cuadrado, la energía cinética de traslación. Nada más que eso. Nada más que eso. Quiere decir que en ese problema que yo decía que tengo un cuerpo que está deslizándose, un cuerpo que está en rotación y un cuerpo que está en rototraslación, ¿cómo planteo la variación de energía cinética? El que está en traslación, un medio de m por b cuadrado. El que está en rotación, un medio del momento de inercia por omega cuadrado. Y el que está en rototraslación, las dos, sumadas las dos energías. Pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones que vamos a ver ahora. Recordemos lo siguiente, porque yo acá, ¿qué tengo acá?
suma de trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Sí? ¿Qué fuerzas no conservativas tengo? En este caso, vamos a suponer que yo tuviera un cuerpo que se está moviendo, que está cayendo así, por un plano inclinado. ¿Qué fuerzas hay actuando? ¿Qué fuerzas? Y ahí está la clave de esto, está en este razonamiento que vamos a hacer ahora. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Normal, peso y si hay fricción, fricción. Bien. Normal, peso, no hay ningún tipo de duda. Lo que hay es una fuerza de rozamiento estática. ¿Por qué? Porque si no hay fuerza de rozamiento estática, el cuerpo no puede rodar sin deslizar. ¿Sí? Si no hay fricción y lo empujo, va a deslizar. ¿Qué hay? Una fuerza de rozamiento estática. ¿En dónde actúa esa fuerza de rozamiento estática? En este punto. ¿Sí? Ahí tengo una fuerza de rozamiento estática. Bien, entonces cuando yo piense, digo, bueno, ¿hay fuerzas no conservativas? Sí. ¿Cuáles son? La normal y la fuerza de rozamiento estática. La normal, no sé si provoca trabajo, me parece que no porque está a 90 grados. ¿Y la fuerza de rozamiento estática? Bien, entonces acá vamos a responder esto. Fíjense, dice, ¿hay fricción entre el cuerpo y el plano? Hay fricción. Es lo que lo hace girar. Bien, hay una fuerza de rozamiento estática entre los dos cuerpos y eso permite que el cuerpo gire. Eso le genera el torque para que el cuerpo gire. Pero no hay movimiento relativo entre la fuerza de rozamiento, por ejemplo, entre la cuerda y la polea, o en el caso que vimos recién, entre el cuerpo y el plano. Por lo tanto, no hay pérdida de energía mecánica. Hay una fuerza de rozamiento estática, tiene un valor distinto de cero. Esa fuerza de rozamiento estática no provoca trabajo porque no hay deslizamiento entre ellas dos y no hay pérdida de energía. ¿Se entiende? Esa fuerza de rozamiento estática no es igual al mu estático por n. Cuidado, esa fuerza de rozamiento estático no es mu estático por n. ¿Sí? Tendrá que ser mayor a mu estático por igual o mayor, pero no es necesariamente mu estático por n. Para que se cumpla que ruede sin deslizar tendrá que ser mayor, pero no es ese valor. Si es más, también rueda sin deslizar. ¿Por qué? Porque tiene que haber una determinada fricción para que le permita la condición de que la velocidad es omega por r. Bien, entonces, no va a aparecer el trabajo de la fuerza de rozamiento estática. Primera condición. Segunda cuestión. Hay fricción. Cuando yo tengo una cuerda que está enrollada en una polea, ¿sí? ¿Hay fricción entre la cuerda y la polea? Sí. Tiene que haber fricción entre la cuerda y la polea. ¿Para qué? Para que la polea haga girar para que la cuerda haga girar a la polea. Hay fuerza de rozamiento. Si no, resbala. Sería como que la polea está fija y la cuerda se mueve resbalando. Si no hay fricción, resbala. Hay fricción. No hay, lo que sí planteamos es que no hay movimiento de la cuerda relativo a la polea. O sea, la cuerda y la polea se van moviendo con esa fricción las dos juntas. Si yo las miro, marco la polea y marco con una pintura, marco la cuerda y la polea, veo que se van moviendo y esos dos puntos se mueven los dos juntos. Eso es porque hay fricción. No hay movimiento relativo. Tampoco hay trabajo de la fuerza de rozamiento entre la cuerda y la polea. No hay trabajo de esa fuerza de rozamiento. Pero sí hay rozamiento. Cuidado. Porque me lo va a decir en el enunciado y después voy a querer meterlo en algún lugar. Me está diciendo eso. Por eso es importante este concepto. El trabajo de las tensiones de las cuerdas, cuando tengo esos problemitas que yo tengo una polea, un cuerpo unido por cuerdas, están las tensiones. Las tensiones generalmente no provocan trabajo porque se anulan entre sí los trabajos. El trabajo de la tensión no es cero, es distinto de cero, pero la suma de los trabajos de las tensiones de un lado y del otro se anulan. Por lo tanto, van a ver que en los problemas donde hay tensiones de cuerda, no hay trabajo de esas tensiones. ¿Sí? Hay trabajo, pero la suma me da cero. Si hay fricción en el eje de la polea, que en realidad lo hay siempre hay fricción en el eje,
ahí sí es un trabajo no conservativo. Y ahí sí lo tengo que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Y cómo lo tengo en cuenta? Es un trabajo conservativo, no conservativo, pero un trabajo negativo, porque es una fricción. Está quitando energía, ¿sí? Por pérdida de fricción, por pérdida de calor, hay pérdida de energía. ¿Cómo calculo yo ese trabajo? Por la definición de trabajo, torque por tita. O sea que tengo que calcular cuántas vueltas da para saber cuánto vale tita, cuántos radianes tita, y tengo que medir experimentalmente, me tienen que dar cuánto es el torque de ese trabajo de pérdida. Entonces, sí, ahí sí aparecerá un trabajo, una fuerza no conservativa, que es el torque por el tita, por la cantidad de vueltas o de radianes. En realidad acá lo tengo que poner en radianes y torque en newton por metro, para que me dé joule. ¿Sí? Bien, esas son consideraciones que tenemos que tener en la resolución de un problema. Esto está explicado en el problema del video. En el problema del video. Bien, continuemos acá. Entonces, ¿cómo hago para resolver un problema de rototraslación? Aplico las dos ecuaciones. Energía cinética de rotación y energía cinética de traslación. Y me fijo acá la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. ¿Cómo lo resuelvo? Por leyes de Newton. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta sobre eso que dijiste, si hay fricción o no? Sí, sí. Porque no me quedó claro que decís que no hay fricción de la cuerda con lo que sería el eje de rotación, pero sí hay una fricción en el eje de rotación de la polea. No, pará, no dije eso. Si dije eso, yo dije mal. ¿Qué dije? Que hay fricción entre la cuerda y la polea. Fricción hay. Sí, pero que no hay trabajo. Pero no hay trabajo porque las dos se están moviendo juntas. Entonces lo que sucede es que si yo marco un punto en la polea y un punto en la soga, o en la cuerda, veo que las dos se mueven juntas. Por lo tanto, esos dos puntos no están en un movimiento relativo entre ellos dos. No están deslizando uno con respecto al otro. Se mueven los dos juntitos. Eso pasa porque hay fricción. Si no hubiera fricción, la polea se quedaría quieta y el punto de la cuerda bajaría, giraría. ¿Sí? Entonces ahí hay fricción. Y ahí no hay fricción o hay una fricción muy chiquita y hace que genere un trabajo, porque los puntos no se mueven juntos. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. ¿Se entiende? ¿Cuál es la pregunta? Sí, eso entendí, pero después decís que hay como una fricción, no sé si no sé cómo explicarte, porque lo decía al final, lo que dijiste al final del torque. Si yo tengo esto y tengo esto, lo que yo digo es que si acá, ¿por qué el ventilador necesita electricidad? ¿Por qué yo no vengo a la mañana, le aplico un torque al ventilador y sigue funcionando todo el día? ¿Por qué se detiene? Por la fricción con el eje y con el aire, ¿sí? Con el eje y con el aire. Bien, esas dos las debería considerar yo en la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. ¿Por qué? Porque son dos fuerzas, esas dos fricciones, que terminan modificando la aceleración del ventilador o de la polea, ¿sí? Bien, entonces acá, si esto se está moviendo así, acá va a haber un torque así, que va a ser el que lo esté frenando. Ese torque sí lo tengo que considerar si me lo dan, si no lo desprecio. ¿Por qué? Porque este torque modifica esta aceleración. ¿Sí? Entonces, ese sí lo voy a considerar, si me dicen que no lo puedo despreciar. Porque realmente ese es el que está frenando a la polea. ¿Sí? La fricción del eje con respecto al rodamiento, a lo que tenga que yo estoy haciendo girar a esa polea. Por eso existen los rulemas, todos sistemas mecánicos que para qué se han inventado. Para reducir esa fricción al máximo de presión. Porque cuando yo menor torque tenga en ese punto, menor energía eléctrica voy a consumir para mover ese motor. ¿Sí? Porque si yo tengo mucha fricción ahí, voy a tener un gasto energético muy grande para que se contrapone con ese trabajo del torque ese que yo tengo. ¿Se entiende? Entonces, ahí ese es el torque. El otro torque, el que yo digo, es el de la cuerda
que viene así, que yo digo que si yo marco la cuerda cuando este está acá y este está acá, este punto se movió hasta acá y la cuerda se movió hasta ahí. Entonces, ¿acá hay fricción? Sí. ¿Acá hay fricción? Sí. ¿Hay fricción con el aire? Sí. La fricción con el aire la desprecio. Esta la desprecio no, me va a decir el enunciado del problema. Esta no la desprecio, es una fuerza de rozamiento que existe, pero el trabajo de esa fuerza de rozamiento es cero. Por lo tanto, no es que digo que la fuerza de rozamiento no existe, existe. Hay fuerza de rozamiento. ¿Hay trabajo? No, porque la velocidad es relativa entre los dos. ¿Se entiende? Sí, ya entendí. O sea, esa parte de que la sumatoria de fricción entre la cuerda y la polea lo había entendido, pero lo otro no me había quedado claro, ahora sí. Gracias. Claro. Pensarlo con el ventilador. Si yo pudiera evitar esa fricción y la del aire, no necesitaría electricidad para que el ventilador me dé vientito. Porque yo vengo a la mañana, le aplico un buen torque con la mano, lo giro fuerte con la mano, le doy en el extremo una buena fuerza que provoque un buen torque y a la noche sigue girando. ¿Sí? Bueno, no pasa eso. No pasa eso. ¿Ya? Se consigue eso, por ejemplo, para producir energía, con la energía eólica hacemos eso. ¿Qué pasa? Nos valemos del viento que lo mueve. ¿Sí? Si no hay viento, no se mueve. Entonces, bueno, en la zona donde hay un cierto viento garantizado, porque sabemos por estudios que hay suficientemente viento durante un tiempo, durante el día, me genera el movimiento que genera la electricidad. ¿Mm? Bien, pasamos a la resolución dinámica. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar la segunda ley de Newton en términos de aceleración lineal y en términos de aceleración angular. Las dos, para la traslación y para la rotación. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Planteo sumatoria de fuerza, masa por aceleración. Y planteo sumatoria de torques, momento de inercia por aceleración angular. Les planteo las dos condiciones. Obviamente que voy a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ver cuáles son la suma de las fuerzas, eso lo veo en el ejemplo. ¿Sí? Pero ¿cómo lo resuelvo? Planteando las dos condiciones. Y sabiendo a su vez que hay una tercera ecuación, que es que la aceleración es R por alfa. Entonces, si yo voy a resolver por este tema, tengo que tener en cuenta esta ecuación y esta tercera ecuación que vincula alfa con A. Con esas tres ecuaciones estoy en condiciones de resolver mi problema. ¿Qué tengo que tener en cuenta? El sentido de A. ¿Por qué el sentido de A? Porque yo esto lo voy a plantear como suma de fuerza en X. Entonces la aceleración positiva me va a dar las fuerzas que son positivas. Y la aceleración de alfa, ¿para qué? Porque todo torque que gire en el mismo sentido que alfa va a ser positivo. Eso es lo que yo tengo que plantear para resolver este problema. ¿Sí? El I del centro de masa es el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Y el torque es con respecto al centro de masa. En ese torque van a estar incluidas todas las fuerzas externas que provoquen torque, que no son todas las fuerzas, porque algunas fuerzas externas no van a provocar torque. ¿Por qué? Y porque pasan por el centro de masa y no van a generar un brazo de palanca. ¿Sí? Esta ecuación es válida aun si el eje de rotación se mueve, siempre y cuando se satisfagan estas dos condiciones. Que el eje que pasa por el centro de masa debe ser un eje de simetría y el eje no debe cambiar de dirección. Si no se cumplen esas dos condiciones, planteo de esta manera. ¿Sí? ¿Qué sucede con la tercera? Una variante de esta. La tercera posibilidad es una variante. ¿Cuál es esa variante? Solamente resolver por rotación, no resolver por traslación. No aplicar la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, sino utilizar directamente esta sola ecuación. Si yo uso esta ecuación, pero fíjense que antes yo esto lo usaba con respecto al centro de masa, y ahora lo voy a hacer con respecto al eje instantáneo de rotación. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Recordar esta ecuación, plantear esta ecuación, esta siempre, AR por alfa, y además
recordar el teorema de Steiner. ¿Qué dice el teorema de Steiner? Que el momento de inercia con respecto al eje instantáneo de rotación, que no es el eje centro de masa, es la inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado entre los ejes paralelos. O sea que con esos tres elementos podría resolver directamente el problema. Para no confundir, vamos a hacer un ejemplo. Dice, un ejemplo que lo vamos a resolver por las tres formas, de las tres maneras. Un cilindro macizo, rueda sin deslizar partiendo del reposo en la parte superior de un plano inclinado que forma 30 grados con respecto a la horizontal. Un cilindro macizo, rueda sin deslizar descendiendo por un plano inclinado. Bien, primero, vamos con el A. Calcular la aceleración. Vamos por la parte de dinámica. A punto A, dinámica. Punto B, energía. Bien, ¿qué sabemos? Que el momento de inercia del cilindro es un medio de la masa por el R cuadrado. ¿Qué momento es ese con respecto al centro de masa? El momento de inercia de un cilindro con respecto a su centro de masa, habíamos visto hace dos clases que se resolvió una integral y me daba un medio de la masa por el R cuadrado. Bien, voy a preguntarme, ¿qué fuerzas actúan sobre ese cilindro? ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cilindro? Fuerza de rozamiento, normal y peso. Bien. Fuerza de rozamiento estática, normal y peso. Vamos a hacer el dibujito. Recuerden otra cosa. Acá no es modelo de partícula. Acá estoy trabajando con un rígido indeformable. Por lo tanto, no lo puedo tomar como una partícula porque las fuerzas, donde actúa la fuerza, provoca distinto torque. Entonces yo voy a tener que dibujar un cilindro. Así. Fíjense lo que dibujé. La normal, el peso con sus componentes y la fuerza de rozamiento estática, ¿sí? Y marqué dos ejes, el centro de masa, acá, y este otro eje, el eje instantáneo de rotación. Todavía no lo necesito, pero lo marqué para después. Y puse acá que tiene un radio R, ¿sí? Bien, vamos entonces a empezar a resolver por las dos ecuaciones, traslación y rotación. Bien, si voy a resolver por la segunda ley de Newton en la traslación, tendría que establecer el eje X y Y. Entonces digo que el eje X va a ser así, lo marco acá, este es el eje X, y el eje Y sería así, ¿sí? Bien, si lo resuelvo por rotación, tendría que definir cómo es el sentido de alfa. En este caso, alfa parte del reposo y gira en este sentido horario. Por lo tanto, alfa va a ser horario. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende eso? Porque alfa es horario, está girando en este sentido. Además, fíjense, la fuerza que lo hacen girar el torque es horario. Muy bien, entonces planteo la primera ecuación. Sumatoria de fuerza en X. Sumatoria de fuerza en este eje X, ¿qué tengo? Masa por aceleración X, o A. En este caso, ¿qué tengo positiva? mg seno de 30. ¿Qué tengo negativa? La fuerza de rozamiento. ¿Sí? Bien, en esta ecuación no conozco ni la fuerza de rozamiento ni la aceleración. Sí conozco la masa, sí conozco G, sí conozco 30 grados, pero la fuerza de rozamiento y la aceleración no la conozco. Por lo tanto, no puedo resolver este problema. ¿Qué hago? Planteo sumatoria de torque con respecto al centro de masa. Y ahí me quiero detener porque ahí es donde el torque, lo más nuevo, lo que menos hemos dado. Y fíjense ustedes que yo tengo las dos componentes en azul, la negra, la normal y la verde. La fuerza de rozamiento. De todas esas fuerzas, saqué la roja la reemplacé por las azules, ¿no es cierto? Este libro le hace así. Saqué la roja, me quedaron dos azules, una negra y una verde. De esas cuatro, ¿cuáles provocan torque con respecto al centro de masa? ¿Cuáles sí? La verde. La verde. ¿Las otras provocan torque con respecto al centro de masa? No. No. Bien. Ese torque es de la fuerza de rozamiento, es un torque horario o antihorario.
Horario. Horario. Y alfa dijimos que era horario. Como alfa y el torque de la fuerza de rozamiento tienen el mismo sentido, no porque sea horario, sino porque el sentido es el mismo, digo que ese torque es positivo. Por lo tanto, ese torque es fuerza de rozamiento por R. ¿Y eso a qué es igual? Al momento de inercia, 1/2 de mr cuadrado, y alfa lo escribo como a sobre r para no tener otra incógnita. Bien, si se fijan ustedes, este radio y este cuadrado se anulan, y este radio y este radio se anulan. Por lo tanto, me queda que la fuerza de rozamiento es 1/2 de m por a. ¿Sí? Bien, esta ecuación después la voy a usar más adelante, así que recuerden que la fuerza de rozamiento es 1/2 de m por a, doble asterisco. Bien, entonces ahora tengo la fuerza de rozamiento y a. Acá tenía la fuerza de rozamiento y a. Entre la ecuación asterisco y doble asterisco hay dos ecuaciones con dos incógnitas, que son la fuerza de rozamiento y la aceleración. Como a mí me interesa la aceleración, lo que hago es igualarlas. mg seno de 30, donde dice fuerza de rozamiento pongo 1/2 de ma. Las m se me anulan. M y m. Esto seno de 30 es 1/2. Esto queda g por 1/2. Y este 1/2 pasa para allá sumando. Entonces me queda 1/2 de a más a, 3/2 de a, 1/2 de g. Bueno, me queda 327 metros sobre segundo cuadrado. Me queda que la aceleración, esta otra cosa que tengo que recordar después, recuerden esta o anoten esa en algún lugar y anoten esta en otro lugar. Después las voy a usar. Bien, ¿se entendió? ¿Qué hice? Sumatoria de fuerza en X y torques. Sumatoria en X y sumatoria de torques. Ese fue el primer método, el segundo método que vimos. La variante de este es hacer el torque, esta ecuación, pero en lugar de hacerlo con respecto al centro de masa, hacerlo con respecto al eje instantáneo de rotación. Pero ojo, porque el momento de inercia con respecto al eje instantáneo de rotación no es este. ¿A este qué le tengo que adicionar? La masa por la distancia al cuadrado entre los ejes paralelos. ¿Sí? ¿Qué distancia hay entre esos dos ejes paralelos? El radio. Por lo tanto, el momento de inercia no va a ser 1/2 de m por r, no es 1/2 de mr cuadrado, sino que es 1/2 mr cuadrado más mr cuadrado. 3/2 de mr cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora planteo. Si yo ahora planteo, voy a borrar todo esto. Si yo planteo ahora el torque con respecto a este eje. El torque con respecto a este eje. ¿Cuáles sí y cuáles no provocan torque? De las dos azules, de la negra y de la verde. ¿Cuáles sí y cuáles no provocan torque? M por G por seno de 30 provoca torque. ¿Y las otras tres? La otra, la verde y la MG por coseno de 30, no. ¿N? N tampoco. Tampoco. Eso que está diciendo, ¿cómo es tu nombre? Porque no te reconozco la voz. Martín Rabeia. Rabeira, lo que dice Rabeira. ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos lo entienden lo que dice Martín? Él lo que dice es que N pasa por el eje instantáneo de rotación. La verde pasa por el eje instantáneo de rotación. Y MG coseno pasan. Es como que si yo quiero abrir la puerta empujando la bisagra. Voy a estar toda la tarde empujando la bisagra y la puerta no se va a abrir. ¿Qué tengo que hacer? Alejarme del eje de rotación para provocar un torque. Si me alejo poquito, voy a tener que hacer una fuerza enorme para abrir la puerta. Si me voy al extremo de la puerta, con una pequeña fuerza, giro la puerta. ¿Sí? Porque el torque depende del módulo de la fuerza y del brazo de palanca. Lo único que tiene brazo de palanca acá es este. ¿Cómo gira esta fuerza con respecto al eje instantáneo de rotación? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. ¿Y alfa cómo era? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Muy bien, Zoe. Entonces,
el torque ese es positivo. ¿Cuánto vale ese torque? El torque del MG seno de 30. ¿Cómo lo calcularían acá? ¿Cómo reemplazarían acá? Recuerden que el torque, ¿qué era? La fuerza por el brazo de palanca, por decirlo así, muy apresuradamente, ¿sí? Porque es un producto vectorial, bueno, yo lo digo rápido, es la fuerza por el brazo de palanca. La fuerza es mg seno de 30. ¿Y cuál es el brazo de palanca que hay entre esa fuerza y el eje instantáneo de rotación? El radio. Por lo tanto, es mg seno de 30 por el radio. Y el momento de inercia es esto, 3 medios de mr cuadrado. Y la aceleración angular es a sobre r. Entonces fíjense lo que hago acá. Este r se va con este cuadrado y este r se va con este r. Resuelvo esa ecuación. Perdón. Este m se va con este m. Me queda g por 1 medio. Y acá me queda 3 medios de a. ¿Qué es esto? G por 1 medio, 3 medios de a. Lo mismo. Lo mismo, me da lo mismo. Bien, a algunos alumnos les resulta más fácil hacer esto. Hay otros alumnos que les resulta más fácil hacer esto. Bien, cada uno hará lo que le resulte más fácil, mejor, no sé. Cada uno lo resolverá por el camino que ustedes quieran. Fíjense que llegan a lo mismo, obtienen lo mismo, ¿sí? Por uno u otro. ¿Estamos? Bien, recuerden entonces esto que dijimos que voy a usar después, y recuerden esto, que la aceleración es 1/3 de g y que la fuerza de rozamiento es 1 medio de la masa por a. Bien, ahora voy a resolver el problema, el mismo problema en el punto B que dice, por consideraciones energéticas. Entonces, dibujo nuevamente el diagrama cuerpo libre. Acá no haría falta que dibuje la aceleración, bueno, no importa, la dibujé. Acá debería dibujar el vector de desplazamiento, porque es energía. Bien, y planteo. Sumatoria de los trabajos de la fuerza no conservativa igual variación de energía mecánica. ¿Qué fuerzas son no conservativas acá? La fuerza de rozamiento. ¿Solamente? Y la normal. La normal. La normal no aplica trabajo, o sea, no ejerce trabajo. Acá yo tendría que borrar esto y poner que esto es delta R. ¿Sí? Para bien. Entonces delta R y N están a 90 grados, no provoca trabajo. Bien, la fuerza de rozamiento estática esta que tengo acá, ¿provocaba trabajo? Si el eje es un eje instantáneo de rotación, si el cuerpo está en un movimiento de rodar sin deslizar, ¿hay movimiento relativo entre esos dos? No. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento estático es nulo. Bien, entonces hay dos fuerzas no conservativas, pero ninguna de las dos provoca trabajo. Por lo tanto, esto es cero. Esto es cero. Bien, vamos a la variación. ¿Podría explicar de nuevo por qué la fuerza de roce no provoca trabajo allí? Lo que sucede ahí, ¿te acuerdas cuando yo dije que cuando se cumplía la condición que rueda sin deslizar, la velocidad del centro de masa es omega por R? Por lo tanto, en este punto yo tengo una velocidad del centro de masa para abajo. Velocidad del centro de masa, esta es velocidad del centro de masa. Y para arriba tengo la velocidad tangencial, que es omega por R. ¿Sí? En este punto, cuando está girando así, tengo una velocidad tangencial para allá. Y además, esto está en traslación, tengo una velocidad para abajo. Si yo sumo estas dos, esta me da 0, la suma de esas dos. Me da nulo. Quiere decir que la velocidad relativa entre esos dos puntos es 0. La velocidad relativa es 0. Al no haber velocidad relativa en ese punto, no hay deslizamiento en ese punto. Por lo tanto, el trabajo es nulo. ¿Por qué? Porque no hay deslizamiento entre los puntos. Porque la velocidad relativa es 0. Esa es la explicación que dimos antes, ¿sí? Solamente pasa eso si el cuerpo rueda sin deslizar y se cumple la condición que B es omega por R. Si no, si el cuerpo está deslizando, ¿sí? Si el cuerpo no es un cilindro, es un prisma, está deslizando,
La fuerza de rozamiento no es estática, es cinética, ¿sí? Y esa fuerza de rozamiento cinética sí provoca trabajo. ¿Por qué? Porque hay deslizamiento de un cuerpo con respecto al otro, hay pérdida de calor, hay un trabajo, hay una pérdida de energía. ¿Por qué? Porque hay deslizamiento. Pero en este caso es un cuerpo que rueda sin deslizar. La condición entonces es que la velocidad en ese punto es nula. Si la velocidad es nula, no hay trabajo de la fuerza de rozamiento estático. ¿Se entiende? Zoe. Sí, profe, entendí, gracias. Bien. Entonces, acá esto es cero. Variación de energía mecánica. ¿Qué variación de energía mecánica tenemos en este caso? Potencial elástica no hay porque no hay ningún resorte. Esa ya estoy segurísimo que no hay. Vamos con las otras. ¿Hay variación de energía potencial gravitatoria? Sí, ¿Positiva o negativa? negativa. Negativa. Bien, porque baja. Perfecto. Esa ya la tenemos. ¿Hay variación de energía cinética de traslación? Sí. Sí. Sí, porque acá el centro de masa modifica su posición, como vimos antes, va a estar más abajo. Hay variación de energía cinética de traslación. Bien. ¿Hay variación de energía cinética de rotación? Sí, también. También. O sea que acá hay tres variaciones. Una potencial gravitatoria, una cinética de rotación y una cinética de traslación. La potencial gravitatoria es negativa porque baja. Las otras dos son positivas porque yo lo pongo, está en reposo y adquiere una determinada velocidad. Las otras dos son positivas. Bien, entonces voy a dibujar, voy a expresar eso. Bueno, desciende L. Cuando desciende L, la altura H es L seno de 30, ¿sí? Bien. H es L seno de 30, pero vamos a suponer que voy a calcular la velocidad cuando ha descendido por el plano inclinado una longitud L. El estado inicial está acá, con velocidad inicial 0, el estado final está acá, con velocidad final distinta de 0. Voy a tratar de calcular esa velocidad. Una vez que tenga esa velocidad y L, voy a ver cuánto me da la aceleración y la comparo con el otro. En realidad acá no voy a calcular una aceleración, sino que voy a calcular una velocidad final cuando ha descendido L. Pero con la velocidad final y L voy a poder determinar verificar si me da la aceleración. Entonces, bueno, ¿qué tengo? La variación de energía cinética de rotación, de traslación y la variación de energía potencial gravitatoria. La variación de energía cinética de rotación es un medio de I centro de masa por omega cuadrado. ¿Sí? La de traslación es un medio de mv cuadrado. Y la de la potencial gravitatoria es menos mgh. ¿Sí? Esto es un medio de m por b cuadrado. Un medio de m por r cuadrado. ¿Sí? Y recuerden siempre que cuando tengo esto, también tengo que plantear siempre que B es, acordarme que B es R por omega. O sea que cuando planteo esto, también me tengo que recordar de esta ecuación. Muy bien. Entonces reemplazo acá. Mire cómo me queda. Me queda esto que está negativo lo paso al primer miembro positivo. Y el H lo reemplazo por L seno de 30. L seno de 30. Bien. Un medio de mv cuadrado. Reemplazo acá. El momento de inercia es un medio de mr cuadrado. Y reemplazo omega por b cuadrado sobre r cuadrado. Este r cuadrado se va con este r cuadrado. Este m, este m, este m se van. Y me queda GL, el seno de 30 es un medio b cuadrado más un cuarto b cuadrado. ¿Sí? Bien. Este un medio y este un medio lo vas a nulo y me queda la expresión así. B, esto es 3 medios de b cuadrado es 2 tercios de G por L. Esa es la velocidad cuando ha descendido L. Eso no me verifica lo anterior. ¿Cómo verifico? ¿Cómo relaciono la velocidad L y la aceleración? ¿Cómo? Yo tengo la velocidad y ha descendido L. ¿Cómo hago para ver cuánto me da la aceleración? ¿Con qué ecuación lo puedo verificar?
¿Qué ecuación cinemática me relacionaba? Velocidad inicial, velocidad final, aceleración y el desplazamiento. Con la velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por delta I. Bien, en este caso delta, no sé si delta I, delta X, bueno, lo que fuera, el eje como sea, L. Entonces, esto es 0, y B cuadrado es 2 tercios de G por L. Entonces igualo 2 tercios de G por L igual a 2AL. Se lo igualo. Obviamente no va a depender de L. Este L y este L se va a ir. Este 2 se va a anular con este. ¿Y qué me queda? Que la aceleración es 1 tercio de G. ¿Sí? Que es lo mismo que tuve antes. Bien, y acá hay un comentario que dice mayor inercia implica menor aceleración. ¿Sí? Cuando el cuerpo tenga mayor inercia, va a tener menor aceleración. ¿Por qué? Por la segunda ley de Newton en la rotación. ¿Sí? La aceleración es directamente inversamente proporcional. Digo bien, voy a decir bien. La aceleración angular es inversamente proporcional al momento de inercia. ¿Sí? Entonces, inversamente proporcional. Mayor inercia, menor aceleración. Menor inercia, mayor aceleración. ¿Sí? Lo mismo pasaba con el movimiento de traslación. Mayor masa, ¿qué significaba? Menor aceleración. ¿Sí? Yo con la misma fuerza empujo un cuerpo de 10 kilos y uno de 40 kilos, ¿cuál se aceleraba más? El de 10, que tenía menos aceleración. Bueno, en este caso, en la rotación, no depende de la aceleración, sino del momento de inercia. Si tengo mucho momento de inercia, va a ser el mismo torque, lo va a acelerar mucho menos. ¿Estamos? Bien. Y ahora quiero mostrarle una cosa, para que no se equivoquen, que es esta. Un ejemplo complementario de este problema. Calcula el mínimo coeficiente de rozamiento estático. Calcula el mínimo coeficiente de rozamiento estático entre el plano inclinado del problema anterior y el cilindro para que éste ruede sin deslizar. Si el coeficiente de rozamiento es muy pequeño, no va a rodar sin deslizar, va a deslizar. ¿Cuál será ese mínimo coeficiente de rozamiento que tengo? Bien, y ahí recuerden lo que dijimos del ejemplo anterior, que la fuerza de rozamiento era 1/2 de M por A, y que A era 1 tercio de G. Bien, como el cilindro no resbala en el punto de contacto instantáneo con la rampa, la fuerza de rozamiento es una fuerza de fricción estática. Evita el deslizamiento y da al cilindro su aceleración angular. Podemos deducir una ecuación para el coeficiente de fricción estática mínimo necesario para evitar el deslizamiento. Acá no hay un coeficiente de rozamiento estático que me permite calcular la fuerza de rozamiento como nu estático por n, porque hay uno mínimo. Entonces yo no puedo aplicar esa ecuación, fuerza de rozamiento estático, nu estático por n, por más que me den el coeficiente de rozamiento estático, porque ese puede ser mayor al que sea realmente. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a plantear? ¿La normal cuánto vale? Mg coseno de tita. ¿Estamos de acuerdo que la normal es mg seno de tita? Acá. La normal es igual a mg coseno de tita. ¿Sí? Bien. La fuerza máxima de fricción estática sería el nu estático por n, que es el nu estático por mg coseno de tita. Bien. Y la fuerza de rozamiento ya sé que vale 1/2 de M por A. Esa es la fuerza de rozamiento. Y A vale 1 tercio de G. Quiere decir que la fuerza de rozamiento es mg sobre 6. Entonces yo igualo esto, la fuerza de rozamiento que tenemos, con esto, voy a determinar no el coeficiente de rozamiento estático, sino el mínimo. El mínimo. Entonces lo igualo, este con este con este, se me va el M, se me va el G, y determino que el mu estático, bueno, este M y este G se anulan, es 6
1 sobre 6 coseno de tita. 0,192. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cuerpo que tenga un coeficiente de rozamiento estático mayor a 0,192, el cuerpo, ese cilindro, va a rodar sin deslizar. Si el coeficiente de rozamiento estático es 0,15, no va a rodar sin deslizar. Sí, va a haber algo de deslizamiento que haga que no se cumpla la condición que B es igual a omega por R. ¿Tá? Entonces, conclusión, no cometer el error en rotación de plantear que la fuerza de rozamiento es mu estático, es mu por n. Nunca la fuerza de rozamiento va a ser mu por n, porque esa es la mínima, pero no es la fuerza de rozamiento, porque si el coeficiente de rozamiento no era justamente el mínimo, no es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Si a mí me hubieran dado acá 0,25, yo hubiera calculado acá 0,25 por mg coseno de tita y me hubiera dado una fuerza de rozamiento mayor a esta. Y hubiera cometido errores. ¿Sí? Entonces, cuando resuelvo problemas de rodar sin deslizar, no planteo que la fuerza de rozamiento es nu por n. ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo calculo la fuerza de rozamiento? Haciendo esto que hicimos acá. Haciendo esto. Planteando o la suma de la fuerza masa por aceleración, torque igual a I por alfa, o con respecto al eje instantáneo de rotación. Uno u otro. Pero nunca fuerza de rozamiento nu por n. Nunca planteo desde ese lugar. Eso es para traslación, no en el caso de rotación. Donde si me llegan a preguntar, tendré que hacer esto para sacar el mínimo valor del coeficiente de rozamiento estático. ¿Se entendió? ¿Se entiende este concepto? ¿De qué es lo que no hay que hacer? Sí. A mí se me desconectó un segundo cuando estabas explicando el final. No sé si lo podés repetir. Bien, lo que no sé si viste esta demostración que hice ya. Hasta, digamos, antes de igualar las fuerzas de rozamiento. Bien, entonces, yo sé del problema anterior, lo repito porque a todos les va a venir bien. La fuerza de rozamiento es un medio de masa por aceleración y la aceleración es un tercio de g. Entonces yo pongo acá, donde dice A, pongo un tercio de g, calculo la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Bien. Después digo que la fuerza máxima de fricción estática, la máxima, va a ser el coeficiente de rozamiento estática por n. Entonces, de esta manera calculo la fuerza de rozamiento máxima. Entonces, la condición es que la fuerza de rozamiento sea igual a la máxima. Y igualando ahí, voy a sacar el coeficiente de rozamiento mínimo que tiene que tener. Entonces yo pongo acá m por g sobre 6, que era la fuerza de rozamiento que tenía, y pongo el coeficiente de rozamiento por m por g por el coseno de tita. Y de esta expresión calculo un coeficiente de rozamiento. Pero no quiere decir que ese sea el coeficiente de rozamiento que tiene en este caso, sino que es el valor mínimo que tendría que tener para que ruede sin deslizar. Valores superiores a 0,192 rueda sin deslizar. Valores inferiores no hay la suficiente fricción para que el cuerpo ruede sin deslizar. Por lo tanto va a deslizar y no van a ser válidas la ecuación de que B del centro de masa es omega por R. ¿Sí? Entonces acá no puedo usar fuerza de rozamiento nu por n. No puedo usar porque el coeficiente de rozamiento que tengo es uno mínimo. Mínimo. Entonces acá si me dicen que el cuerpo rueda sin deslizar y me dan un coeficiente de rozamiento, a lo mejor me daban 0,25. Y bueno, pero tendría que haber usado 0,192, que no sabía cuánto valía. Porque la fuerza de rozamiento, no, si yo pongo acá 0,25, me da una fuerza de rozamiento mayor a la que realmente es. Entonces no puedo hacer eso. Tengo que hacer las ecuaciones que vimos anteriormente. ¿Sí? Pero sí o sí tiene que haber una fricción determinada. Y por lo tanto tiene que haber un coeficiente de rozamiento estático mínimo que el cuerpo que tiene que cumplir. ¿Estamos? Bien. Eso nuevamente lo van a ver en el video. En el video hay un problema mucho más complejo
con 3 cuerpos, con una polea, un cuerpo que desliza y un cuerpo que rueda sin deslizar, y explica en estos 2 métodos todo de nuevo. Por favor, antes de hacer la actividad, vean ese video. Véanlo, y si no se entiende una vez, 2 veces o 3 veces, dura 37 minutos el video. No es tan largo. Bien, voy al último tema. Bueno, unas conclusiones. Sólido rígido. Traslación pura. ¿Qué pasa en la traslación pura? Se produce cuando todos los puntos del sólido, al permanecer a la misma distancia, tienen la misma velocidad. Eso es traslación. Este movimiento puede describirse mediante un solo punto representativo como su centro de masa. ¿Sí? Eso era traslación, lo que vimos al principio. Después vimos rotación pura. Se produce cuando todos sus puntos realizan circunferencias cuyos centros se encuentran sobre una recta denominada eje de rotación. Todas las partículas tienen la misma velocidad angular, es un rígido, no hay deformación. Todas las partículas van a tener la misma omega. La velocidad tangencial para cada elemento de masa I es omega, constante para todos, por el RI. Todos los puntos, excepto el eje de rotación, se mueven con la misma velocidad angular. Todos los puntos, excepto el eje de rotación, porque el R0, se mueven con la misma velocidad angular. Eso es porque es un rígido. Y traslación más rotación, la velocidad de cada partícula será la suma de la velocidad del centro de masa más la velocidad tangencial. Es esa composición que vimos hoy al principio. La velocidad es consecuencia de la traslación más la rotación. En la parte de arriba era 2 veces la velocidad. En el eje instantáneo de rotación era 0. Bien. Veamos ahora el último tema. ¿Sí? Nosotros hablamos de cantidad de movimiento lineal. Cantidad de movimiento lineal o momento lineal. P. Ahora vamos a hablar de momento angular. O cantidad de movimiento angular. L mayúscula. Que fíjense que tiene L mayúscula. No sé si se alcanza a ver acá la flechita. Que es una magnitud que se representa con un vector. Bien. Lo voy a dividir en dos este tema. La cantidad de movimiento angular de una partícula y de un rígido. ¿Sí? Vamos a empezar por la partícula. La partícula es esta amarilla que está acá. Esta partícula amarilla que está acá, ¿sí? Se mueve con una velocidad v. Y se encuentra con respecto a un nivel, a una referencia, a un vector posición r. ¿Sí? Con respecto a mi referencia, el vector posición de esta partícula es r. Y tiene una velocidad v y tiene una cantidad de movimiento p, que es m por v. Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Bien. Si una fuerza actúa sobre una partícula, esa partícula está ahí, no se mueve si no actúa una fuerza sobre ella. Cambia su velocidad, cambia su cantidad de movimiento. La fuerza que estaba en reposo el cuerpo, le apliqué una fuerza, el cuerpo tiene una velocidad. Ese cuerpo cambió su cantidad de movimiento lineal P. Bien, también puede cambiar su cantidad de movimiento L. El momento angular de una partícula, el momento angular L de una partícula, con respecto a una referencia, es igual a un producto vectorial. Es un producto vectorial, igual que el torque es un producto vectorial. ¿Qué era un producto vectorial? Era un producto de 2 vectores que me daba como resultado un tercer vector cuya dirección y sentido se determina por la regla de la mano derecha. Su sentido se determina con la regla de la mano derecha. Su dirección es perpendicular al plano que forman. En este caso, estoy en el plano XY. El movimiento se da en el plano XY. Por lo tanto, la cantidad de movimiento L va a ser un vector que sale del plano y viene para adelante de la pantalla o va para atrás de la pantalla. ¿A qué es igual el momento angular? Al producto vectorial del vector posición R
por el vector cantidad de movimiento. ¿Sí? El producto del vectorial entre el vector posición y el vector cantidad de movimiento me da el momento angular. Esa es la definición del momento angular. ¿Sí? Que obviamente depende del origen que yo elija. Bien, ¿y P qué es? P qué es cantidad de movimiento lineal. ¿Y qué es? M por B. O sea que tengo este producto vectorial de R vectorial M, que es un escalar, por B. Esa es la definición de cantidad de movimiento angular o momento angular. Bien, la dirección perpendicular al plano que forman X, Y. El sentido, la regla de la mano derecha. El módulo de ese producto vectorial, ¿se acuerdan ustedes lo que era igual? El módulo era el producto del módulo de uno de los vectores por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forman. Si ustedes se fijan, el ángulo que forman este vector posición azul con este vector rojo es phi. Por lo tanto, el módulo de L es R, M, B, seno de phi. ¿Sí? Y si ustedes ponen la mano derecha y van con R y B, ¿para dónde les da el vector? Para atrás del plano que forman XY. ¿Sí? Por lo tanto, ahí, ¿ven? El L va para atrás. R vectorial B va para atrás de la pantalla, por decirlo así, ¿sí? Para poder representarlo. Muy bien, pero si ustedes se fijan en este dibujo antes de ver eso, si yo planteo esta distancia D, voy a anotar una distancia D, que le llamo brazo de palanca o distancia perpendicular. Es una distancia que se mide perpendicular entre la recta de acción de la velocidad y el eje de rotación, O. Esa distancia D, yo podría sacarla, como dice acá, el seno de este ángulo acá, y este son iguales por ser opuestos por el vértice, ¿sí? Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Si yo planteo el seno de phi, me da el cateto opuesto D sobre la hipotenusa R. Por lo tanto, D es R por seno de phi. Entonces, seno de phi por R es D. Por lo tanto, el módulo de la cantidad de movimiento angular de una partícula, ¿a qué va a ser igual? El módulo va a ser igual a la masa de la partícula por la velocidad, que era P, por el brazo de palanca, por la distancia medida perpendicular entre la velocidad y el eje que estoy utilizando. Esa cuenta me va a dar, en una unidad que ahora voy a ver cuál es, el módulo del vector L. La dirección y el sentido me lo va a dar perpendicular al plano, la dirección y el sentido, repito, con la regla de la mano derecha. Muy bien. ¿Qué unidad tiene L? Bueno, veamos acá. R, metros. P, kilo por metros. Sobre segundos. Acá, mire, acá en este mejor. Vamos a mirar acá, miren. Acá. R, metros. Masa, kilos. Y B, metros sobre segundos. Por lo tanto me queda kilos por metro sobre segundo. Kilo por metro cuadrado sobre segundos. ¿Sí? Esto no es Newton, parece Newton, pero Newton era kilo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? O sea que esto es, la unidad es kilo por metro cuadrado sobre segundo. No tiene ningún nombre. Esa es la unidad de L. ¿Sí? La unidad de P era kilo por metro sobre segundos. Acá es kilo por metro cuadrados sobre segundos. ¿Sí? Esa es la unidad del momento angular, tanto para una partícula como para un rígido. Bien. Lo que voy a hacer ahora es derivar esta expresión con respecto al tiempo. La derivada de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. Me va a quedar esto, la derivada de L respecto de T. Bien,
¿Vieron ustedes en análisis matemático derivada de un producto? Sí, profe. ¿A qué era igual la derivada de un producto? De dos funciones. el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero Sí. sin derivar por el segundo derivado. Bien. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Todos saben eso? ¿O esta alumna lo sabe porque tuvo muy buenos profesores en la escuela secundaria? ¿Todos dieron eso? Sí, Los chicos profe, de ya lo vimos. química. ¿Lo dieron? Bien, perfecto. Bueno, entonces, la derivada de R por M por B sin derivar, más R por la derivada de M por B. Recuerden que M es una constante, la masa no varía. Entonces, la derivada de R respecto de T por M por B, más R por la derivada de M, que es una constante, la saco afuera de la derivación, de B con respecto de T. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la derivada, por ejemplo, de 3x es 3 por la derivada de x, que es 1? Y así, bueno. Entonces me fijo ahora, ¿qué es la derivada de R respecto de T? La derivada de R respecto de T es B, ¿sí? ¿Y qué es la derivada de B respecto de T? La derivada de B respecto de T, ¿qué es? La aceleración. Aceleración. La aceleración. Entonces voy a reemplazar, acá voy a poner B y acá voy a poner A. Entonces me queda B por M por B más R por M por A. ¿Alguien me dice a qué es igual esto? ¿El producto vectorial de B por B? ¿A qué es igual el producto vectorial de B por B? Eso ya es álgebra, no es análisis matemático. Porque vectores lo dan Sería en omega. álgebra. ¿Cómo? Sería omega. ¿Qué sería omega? Velocidad angular. No estoy preguntando un concepto físico, sino un concepto matemático. El concepto que pregunto es, ¿a qué es igual el producto vectorial de dos vectores iguales? El módulo de B al cuadrado. Está un problema, chicos. Álgebra no la están promocionando, ¿eh? No, es un vector perpendicular a ambos. No sería Es así. nulo, sería, porque son iguales. Ay, me gustó más. A ver, repita, diga de nuevo, a ver. Es nulo porque son el mismo vector. ¿Qué ángulo forman esos dos vectores si es el mismo? ¿El seno de qué ángulo sería? De un vector por sí mismo. ¿Qué ángulo forman? 0 grados. Cero. Grados. ¿Y el seno de cero? Cero. Cero. Porque para que haya producto vectorial tiene que haber un plano. Y si hay dos vectores, no forman un plano. Por lo tanto, el producto vectorial de un vector por sí mismo es cero. Esto es cero. ¿Estamos? ¿Y qué es M por A? La fuerza. La fuerza neta. ¿Sí? La fuerza neta. La fuerza o la suma de la fuerza. ¿Sí? O la fuerza neta. Bien. ¿Y qué es la R por la fuerza neta? ¿Qué es? R vectorial la fuerza neta. El trabajo. No. Esta fuerza es perpendicular a esta fuerza neta, o sea que el trabajo sería cero. ¿Qué es el R vectorial fuerza neta? El torque. El torque. R vectorial fuerza neta. ¿Sí? Entonces dice, el primer término es cero porque contiene el producto vectorial de B consigo mismo. En el segundo término sustituimos MA por la fuerza neta obteniendo el torque. Entonces, esto que yo marqué en rojo es la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento, ¿sí?, para la rotación. Y es la análoga a esta, que me quedó un poco lejos las flechas. Es la análoga a esta, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta ley, nosotros habíamos dicho que esto era
la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento que había sido como Newton la había expresado él, ¿sí? Como realmente Newton expresó su segunda ley, que dice que la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento lineal de una partícula es igual a la fuerza neta que actúa sobre ella. Eso fue lo que experimentó Newton. La segunda ley de Newton en términos de la aceleración fue posterior. Newton expresó esto y le llamó momentum en su momento. Bueno, ahora tengo la misma para la cantidad de movimiento angular, ¿sí? Ahora tengo que el torque neto, que sea la suma de los torques, el torque neto es igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto de t. ¿Y eso qué quiere decir? Que la rapidez de cambio del momento angular de una partícula es igual al torque de la fuerza neta que actúa sobre ella. ¿Sí? Bien, eso es lo que dice esta expresión. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa cuando esto es cero. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay fuerzas pero no hay torque o cuando no hay fuerzas y no hay torque? Bien, eso lo vamos a ver dentro de un ratitito. Sigamos. Pero ya sabemos, la análoga a esta, ya la tenemos acá. Fíjense que la análoga sigue cumpliendo con la ley de las analogías. ¿Cuál es la análoga de la fuerza? El torque. ¿Cuál es la análoga de P? L. Y de T, bueno, la misma. No tiene análoga. Bien, veamos ahora qué pasa con el cuerpo rígido. O sea, la cantidad de movimiento angular de un rígido, no de una partícula. Y terminamos con eso. Lo que voy a hacer es tomar un cuerpo rígido y cortar una rebanadita como si fuera que estoy cortando el queso con la cortadora de fiambre. Así que de ese cuerpo corto una rebanadita. Y voy a plantearlo para una partícula MI que está describiendo con respecto a este eje una trayectoria circular con respecto a este eje. ¿Sí? Por lo tanto, este BI no es una velocidad cualquiera, sino que es la velocidad tangencial, es perpendicular a RI. ¿Sí? Y ese BI, para esa partícula que está a RI, va a ser omega por RI. Que esta rebanada del rígido es indeformable, por lo tanto, todos los puntos tienen la misma velocidad angular. Entonces digo lo siguiente, escribo la ecuación, ¿sí? Y el módulo era L, R, M, B, seno de... ¿Sí? Esta es la que escribimos antes. Muy bien. De esa ecuación, para calcular la cantidad de movimiento angular total de un cuerpo rígido que gira en torno al eje Z con rapidez angular omega, consideraremos primero una rebanada del cuerpo que está en el plano XY. Esta rebanada, ¿sí? Cada partícula de la rebanada se mueve en un círculo, como mostramos antes, centrado en el origen. Y en cada instante su velocidad es VI. Y VI, ve como lo marca acá, es perpendicular a RI. Por lo tanto, si yo planteo esta ecuación, el seno de phi, ¿qué ángulo hay entre este vector, entre este y este? 90 grados. Siempre, porque está moviéndose en un círculo y siempre la velocidad tangencial y el radio están a 90 grados. Y nosotros sabemos que el seno de 90 es 1. Por lo tanto, a mí me queda que en esta expresión para la partícula I, tengo RI por MI por la velocidad I por 1. Y la velocidad I no la voy a poner como velocidad tangencial, sino que la voy a reemplazar por R por omega. Entonces me queda que LI es MI RI al cuadrado por omega. ¿Sí? Para la partícula I. Ahora, la dirección de L de cada partícula dada por la regla de la mano derecha para el producto vectorial, bien, si yo acá planteo, fíjense, planteo L por B, ¿para dónde me da
R por B, ¿para dónde me da L? Saliendo del plano de la pantalla. Como me lo marca acá, ¿ven? Es R, B, sale, va para afuera. O sea que es para adelante de la pantalla, para arriba de la hoja. ¿Sí? Bien, lo que hago ahora es hacer la suma de todas las partículas. Entonces digo que el L es la suma de todas las partículas de esa rebanada. Entonces, ¿qué me queda? Omega es igual para todos. Y me queda la suma de los MI por el RI al cuadrado. ¿Y qué era la sumatoria de las masas por el R cuadrado? Era el momento de inercia. Era el momento de inercia. Quiere decir que L es el I con respecto al eje de rotación por omega. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos dicho que P, ¿qué era? M por B. ¿Sí? Bueno, el análogo de P ahora lo llamo L. El análogo de la masa es el momento de inercia y el análogo de la velocidad es omega. Cumple con lo que habíamos dicho de la analogía. ¿Sí? Entonces, estas expresiones que están acá arriba son para la partícula. Para un rígido, el L, el momento angular, es el momento de inercia por omega. Para un rígido. Donde IZ, que yo acá lo puse en rojo para que se vea bien, es el momento de inercia de la rebanada alrededor del eje Z. Bien, algunas consideraciones. Si ya dejo la rebanada esa que marqué ahí y trabajo con todo el cuerpo, ¿sí? Voy a ver que la cantidad de movimiento que tienen en este punto es perpendicular a R y a B, que está en el otro sentido, y me da así. Y la cantidad de movimiento que tiene esta misma partícula a la misma distancia es así. Cada partícula tiene una L de estas. ¿Qué sucede? Si Z es un eje de simetría, la componente X de L, de acá y de acá, se anulan. ¿Y qué me queda? Directamente la suma de la componente Y. Bueno, de la componente Z acá. ¿Sí? Entonces, si el cuerpo tiene simetría y está girando con respecto a un eje simétrico, esa expresión hace que L y omega sean un producto escalar de esta manera y L y omega tengan la misma dirección y sentido. Siempre. No sé si alguna de las chicas, pero los varones alguna vez habrán ido a alguna gomería y habrán visto cómo en la gomería le hacen la alineación y balanceo a los autos, ¿sí? Entonces la cubierta la ponen en una máquina computarizada donde lo hacen girar y para que la rueda gire perpendicular al eje, ¿sí? Y no tenga juego y no se gaste mal, porque si la rueda gira no gira bien, se va a desgastar de un lado y va a tener, primero que si suelto el volante se me va a ir el auto, y segundo que se me va a gastar despareja y me va a durar menos la cubierta. Entonces le hacen ese balanceo. ¿En qué consiste en ese balanceo? En hacer que L y omega coincidan. La máquina me dice dónde tengo, yo pongo la cubierta, la hace girar y me marca dónde debo ponerle masa. Entonces tienen unos plomos que le van poniendo a la cubierta hasta que hacen coincidir L con omega. O sea que gire bien perpendicular al eje. ¿Sí? O sea que la simetría, que a lo mejor la cubierta no es simétrica, la llanta tiene algún problema de simetría, el gomero lo corrige poniéndole en determinadas posiciones y equilibrando las masas. ¿Sí? Eso es porque el L y el omega deben coincidir.
Bien, para terminar, nosotros hablamos de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la conservación de la cantidad de movimiento? Dijimos que si la fuerza neta era cero, en la conservación de la cantidad de movimiento lineal, en un choque, la fuerza neta era cero. ¿Qué pasaba si la fuerza neta era cero? Se conservaba la cantidad de movimiento antes del choque y después del choque. Bien, nosotros sabemos ahora que nuestra expresión para la rotación no es que la suma de la fuerza era dp sobre dt, sino que demostramos hace un ratito que la suma de los torques es la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo. ¿Qué pasa si esto es cero? ¿Qué pasa si esto es cero? Esto es constante. Se conserva la cantidad de movimiento angular. Quiere decir, chicos, que en un movimiento de rotación, si el torque es nulo, si la suma de los torques es cero, que no quiere decir que no haya fuerza, ni que haya torque, sino que la suma de todos me dé cero, lo que sucede es que se conserva la cantidad de movimiento angular. ¿Qué quiere decir esto? Que el I omega antes va a ser igual al I omega después. Y esto, que parece bastante sencillo de ver, es un ejemplo de lo que usa, por ejemplo, las patinadoras. ¿Vieron las chicas que patinan sobre hielo? ¿Qué hacen las chicas que patinan sobre hielo? En un momento dado empiezan a girar sobre su eje, ¿sí? Y en un instante, obviamente años de práctica les lleva, se frenan y salen linealmente. ¿Cómo consiguen este efecto de girar y de frenar y de modificar ese movimiento de rotación sobre su eje? Modificando el momento de inercia. ¿Por qué? Porque una persona tiene un momento de inercia, si yo tengo los brazos pegados al cuerpo, tengo un determinado momento de inercia con respecto a mi eje de rotación. Ahora, si yo abro los brazos, mi masa sigue siendo la misma, pero está distribuida distinta. Entonces aumento el momento de inercia. Cuando aumento el momento de inercia, reduzco la velocidad angular. Entonces el clavadista, el patinador, el trapecista, lo que usan es modificar con su posición, con su cuerpo, modifican el momento de inercia. Modificando el momento de inercia, no estoy generando un torque porque está equilibrado, y lo que hago es modificar la velocidad angular. Entonces vos ves que la chica se está girando y tiene los bracitos puestos para arriba. Entonces tiene poco momento de inercia. Y en un momento dado abre los brazos y, ayudado un poquito por la fricción con el aire, pero sobre todo modificando el momento de inercia, vemos cómo se detiene y puede seguir en un movimiento de traslación. ¿Sí? Eso es por la conservación del momento angular que se da cuando el torque neto es nulo. Igual que la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Pero en la cantidad de movimiento lineal, la fuerza neta era cero. El rol que jugaba en la conservación del momento lineal, la fuerza neta, ahora le toca al torque jugarlo. ¿Sí? Por lo tanto, el momento de inercia de la patinadora, cuando está girando por el omega, por su velocidad angular, si modifica la inercia, modifica omega. ¿Sí? Si aumenta I2, reduce omega. Y eso se puede apreciar en este ejemplo que ahora vamos a hacer. Que tengo un banquito que tiene una plataforma que puede girar, y tengo una persona que tiene en los extremos de sus manos dos mancuernas de mucha masa. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago girar con las mancuernas puestas sobre el cuerpo, de manera que tenga poco momento de inercia, y se quiere frenar, lo que puede hacer para frenar es aumentar el momento de inercia. ¿Por qué? Porque en este caso y en este caso, si no hay fricción, siempre hay fricción con el eje acá, pero si yo evito la fricción, en estos dos casos, el producto de I por omega va a ser
el mismo. Y por omega va a ser el mismo. ¿Qué pasa? Acá tengo más i, tengo menos omega. Me freno. Si quiero girar muy rápido, tengo que tratar de que las pesas estén en el centro. Por lo tanto, el momento de inercia va a ser menor. Fíjense en este ejemplo. Un profesor de física, ahí parece Einstein el tipo, ¿no? Se pone de pie en el centro de una mesita giratoria. Esta es una mesa giratoria y sin fricción. Obviamente que no considero la fricción. Con los brazos extendidos horizontalmente y una mancuerna de 5 kilos en cada mano. Se pone a girar sobre un eje vertical dando una revolución cada 2 segundos. Da una vuelta cada 2 segundos. Calcule la velocidad angular final del profesor si él pega las mancuernas a su abdomen. Bien. Y me da como dato, el momento de inercia del profesor con los brazos extendidos es 2,5. El momento de inercia del profesor si coloca las manos en el abdomen es 2,1. Las mancuernas están a 1 metro del eje al principio y a 20 centímetros al final. Entonces yo tengo dos. Acá se va a cumplir esta condición, porque no hay ninguna fuerza externa. Yo no estoy empujando al profesor. Yo al profesor lo puse en movimiento con un torque y dejé de actuar. Ese torque dejó de actuar. Por lo tanto, es un ejemplo donde la suma de los torques es nulo. Bien, ¿qué digo? Que el momento de inercia 1 por omega 1, obviamente, va a ser el momento de inercia 2 por el omega 2. ¿Cuánto vale el I1? El I1 sería cuando el profesor está con los brazos extendidos. 2,5 kilos más 2, porque son 2 mancuernas, por los 5 kilos de la mancuerna, por la distancia al eje, que es 1 metro al cuadrado. Me da este valor. Lo mismo hago con 2. Ahora es 2,1 con los brazos en el abdomen. Y las mancuernas están a 20 centímetros. Baja, el momento de inercia va de 12,5 a 2,5. Fíjense, todo se reduce 5 veces el momento de inercia. Bien, entonces, omega 1, ¿cuánto vale omega 1? ¿Qué dice? Que gira una revolución cada 2 segundos. ¿Cuánto era una revolución? Una vuelta. Una vuelta, ¿cuántos radianes son? 2pi. 2pi radianes. Entonces 2pi radianes sobre 2 es 314 radianes sobre segundo. Planteo esta ecuación y ¿qué despejo? Omega 2. Omega 2. Y obtengo a cuánto pasó la velocidad angular si se modificaron los momentos de inercia. Bien, principio de conservación de la cantidad de movimiento angular. Bueno, y con eso hemos terminado